Antes de comenzar quería invitarlos a suscribirse a mi canal y prender la campanita de YouTube para que les notifique de algún video subido mío. En mi canal podrán encontrar distintas secciones de interés como los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Naruto y Digimon, así como versus entre los personajes de las franquicias antes mencionadas y muchas otras más. Hola, les habla Mr. Friquismo. En este video les vengo a presentar una crítica a X-Men. Aclaro que este video es según mi opinión y con el fin de entretener, así que si discrepa con esta puede poner la suya en la caja de comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. Empecemos por los puntos buenos de la película. El primer punto bueno de la película sería el inicio. Sin duda, un detalle que se ha vuelto cliché en las películas de superhéroes ha sido que su primera entrega tiende a ser una película de orígenes, la cual tiene sentido debido a que explican las motivaciones y causas de los superpoderes de los personajes. Sin embargo, X-Men, pese a ser la primera entrega de una saga que arranca con un claro ejemplo de los problemas que puede afrontar un mutante seguido de otro personaje sin rumbo, el cual no tiene idea de su pasado, este aspecto sumado a la construcción del mundo partida desde una discusión política como el acta de registro de mutantes propuesto por el senador Kelly, enganchan al público a la expectativa de qué podría seguir después. Otro de los puntos buenos son los antagonistas. En esta película hay dos antagonistas. El primero sería el senador Kelly, el cual exige un registro de mutantes, y el segundo sería Magneto. Prácticamente los dos polos opuestos del conflicto. Por un lado, el senador busca establecer el registro para poder identificar a los mutantes, lo cual tiene sentido tomando en cuenta que muchos de estos son bastante peligrosos. Y por el otro lado está Magneto, el cual, en vista de las agresiones al derecho de privacidad propuestas por Kelly, busca la manera de tornar a los líderes del mundo en mutantes por medio de Rogue. Diría que el antagonista más empático sería Kelly, mientras que Magneto, más que un supremacista, es un personaje que aboga por la supervivencia mutante y para ello recurre a convertir a los líderes del mundo en mutantes. Un plan un tanto caricaturesco pero sutil, ya que este atrasaría la guerra humano-mutante relatada al final de la película, y a su vez es un plan poco genérico. El otro punto bueno son los protagonistas. En esta cinta vendrían siendo Rogue y Wolverine respectivamente. Por un lado, Rogue funciona como la manera sutil de exponer una idea de cómo ser un mutante con los poderes inadecuados, sumado a que mueve la película al ser el objeto de disputa entre los X-Men y la hermandad de mutantes en el desenlace de la cinta, mientras que Wolverine funciona como el cliffhanger al ser un personaje con un pasado misterioso, al juzgar por sus sueños y recuerdos a los que intenta acceder Jean. Este funciona para ser útil a los demás miembros del equipo en materia interactiva. Un punto bueno sería el conflicto, el cual al principio era la propuesta del registro de mutantes presentado por Kelly. Posteriormente sería la incógnita del plan de Magneto con respecto a Wolverine, para luego proseguir, aunque en realidad quería a Rogue como parte de su plan semi-altruista para convertir a los líderes del mundo en mutantes, con el fin de atrasar la guerra humano-mutante sin saber las consecuencias graves que podrían traer sus acciones para su raza, así como para las personas a las cuales piensa modificar. Un último punto bueno sería el final, el cual es bastante abierto, pues cierra la historia centrada en Rogue, y como el plan de Magneto solo podía suceder en la cumbre donde se reunían dichos líderes, se infiere que su utilidad como objeto de disputa en la historia ha terminado,
más se le da un espacio a la incógnita del pasado de Wolverine, pues con ayuda del Profesor X ahora él sabe un punto importante en la historia que no recuerda. Entre los puntos malos están los huecos argumentales con respecto a la saga. Un claro ejemplo sería que en la película Charles le dice a Logan que había conocido a Eric a los 17 años de edad. Sin embargo, en X-Men Primera Generación, ambos personajes superan los 20 años de edad y se denota aún más tomando en cuenta que Charles ya estaba concluyendo su tesis en dicho punto de la historia, donde se supone conoció a Magneto. A esto sumémosle que, de acuerdo a lo visto a X-Men Días del Futuro Pasado, Jean, Scott y Tormenta no serían los primeros estudiantes del Profesor X, como se había establecido en esta entrega, pues incluso si no se tomasen en cuenta a los personajes vistos en X-Men Primera Generación, se supone que después de la depresión de Charles, la escuela tuvo que cerrar, por lo que al menos que no se tomasen los reclutas de Charles y Magneto como estudiantes y que la escuela de Charles no haya captado estudiantes antes de que se encontrase con Wolverine o incluso antes de su depresión, este detalle debería considerarse un hueco argumental. Sin embargo, aparte de la contradicción de Jean, Cíclope y Tormenta como los primeros alumnos de Charles Xavier, está el hecho de que el registro de superhumanos es demasiado tardío, tomando en cuenta que los mutantes empezaron a aparecer desde los 40s y los escándalos con respecto a estos se remontan a los años 60 con el incidente de los misiles en Cuba o incluso en los años 70 con el incidente de Bolivar Trask, por lo que un registro de mutantes fue la primera alternativa que se debieron plantear desde su aparición. Tomemos el beneficio de la duda que los mutantes eran una ínfima minoría que se podría tomar como leyenda urbana entre los humanos, y más si se toma en cuenta que las precuelas de X-Men Primera Generación, parte de X-Men Días del Futuro Pasado y X-Men Orígenes Wolverine tenía muchos mutantes, al igual que estas, ya que en todas eran escenarios de reclutamiento, por lo que encontrar mutantes era una tarea bastante difícil. Sin embargo, esto sería contradictorio al abundante número de mutantes vistos en X-Men La Batalla Final, tanto entre los Morlocks como entre los mutantes que querían la cura. Otro punto malo de la película serían los huecos argumentales dentro de la misma película. Uno de los huecos gordos de X-Men es que ¿cómo es posible que Charles no haya inferido con anterioridad que Magneto en realidad quería a Rogue para usarla como chivo expiatorio en su plan y no a Wolverine? Se supone que Charles puede usar a Cerebro para leer la memoria de Dientes de Sable. Esto se agrava aún más a sabiendas de que Charles probablemente localizó a Dientes de Sable a tiempo antes de agarrar a Rogue, puesto que Dientes de Sable fue interceptado por Cíclope y Tormenta. Otro hueco argumental era cómo Magneto pudo inferir que Rogue podía absorber los poderes de los mutantes. Recordemos que Magneto llevaba buscando a Rogue desde el incidente que ella tuvo con respecto a su novio y probablemente con otras personas, pero hasta el momento no se mencionó o expuso si esas personas eran mutantes como para saber si Rogue podía en efecto absorber sus poderes. Eso se supo hasta la mención del Profesor X una vez estuviese en la mansión. Un último hueco argumental sería la razón por la que el Profesor X no usó sus poderes desde el principio para inferir el plan final de Magneto. La única forma de que este escenario no se viese desperdiciado sería que para ese entonces Magneto no tenía establecido su plan. Sin embargo, el tiempo en el que Rogue despertó su mutación y en el que Magneto planteó su plan serían demasiado cercanos, y en vista de toda la saga fílmica, Magneto no es un genio como para diseñar una máquina que convierte en mutantes a humanos comunes con ondas magnéticas.
Otro de los puntos negativos son el apartado de las batallas y los efectos especiales en algunas escenas. La película no ha envejecido bien en este aspecto. Un claro ejemplo es lo falso que se ven las ondas magnéticas de la máquina de Magneto, la escena en la que Wolverine le da la vuelta a una parte de la Estatua de la Libertad, combate contra Dientes de Sable, y cuando Dientes de Sable es disparado lejos gracias a Cíclope. Cabe resaltar que la película, a diferencia de muchas otras películas medianamente recientes de origen como Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, Black Panther, Capitana Marvel, Shazam, Wonder Woman, Aquaman o El Hombre Acero, tiene menos acción, así que las escenas falsas per cápita agravan aún más este punto. Le voy a dar el beneficio de la duda a que X-Men filmó en los años 2000 con un box office de alrededor de 75 millones de dólares, mientras que la primera entrega de Spider-Man de Sam Raimi tiene un box office de 139 millones de dólares, siendo hecha 2 años después. Incluso si comparamos a X-Men con películas de una época parecida, como las 2 primeras entregas de Sam Raimi, deja mucho que desear, y más tomando en cuenta que sus escenas de acción son pocas. Reitero el presupuesto para dar el beneficio de la duda. Un punto negativo de esta película sería el poco desarrollo que se le dan a los personajes de Cíclope, Tormenta y Jean Grey, en vista de que ellos deberían de tener bastante protagonismo, ya que son los X-Men, la base del equipo que está en el logo, mas no tienen el protagonismo que requiere la cinta. Aunque esto es entendible debido a que no es una película de orígenes de X-Men y la inmersión y construcción de mundo requería enfocarse en otros personajes. Un último punto sería que no se explota al máximo la capacidad de los actores. Esto es debido a que los protagonistas de la historia son Wolverine y Rogue, por lo que Hugh Jackman y Anna Paquin son los que más expresividad demuestran, y en menor medida el Magneto de Ian McKellen, por lo que no se puede ver una mejor actuación por parte de James Marsden, Halle Berry y Famke Janssen en sus respectivos papeles. En conclusión, esta película de superhéroes, pese a haber sido de las primeras películas live action de Marvel, no ha envejecido bien debido a sus efectos especiales, coreografías en batalla, sumado a los huecos argumentales que crea tanto consigo misma como para la saga, que la hacen una película contradictoria. Los puntos que tiene a favor sobre las demás películas, tanto de la saga X-Men como de la mayoría de las películas de superhéroes, sería que toca el tema de la discriminación y de manera vía el darwinismo social a través de las escenas y de antagonistas como el senador Kelly y Magneto, que hasta la fecha hoy salen mejor parados que un buen tramo de antagonistas de Marvel Studios. Así que le asigno un 4.8 de 10. Bueno, si les gustó el video pueden poner su opinión en la caja de comentarios, suscribirse para no perderse de más contenido. Sin más que añadir, adiós.